Acompaña a Eduardo Saavedra, es profesional en administración de empresas con énfasis en finanzas y gestión del riesgo seguro, con maestría en ciencias actuariales de Columbian University, Estados Unidos, y es miembro del número de la Asociación Colombiana de Actuarias ACA. Actualmente se desempeña como socio responsable de la práctica REX and Actuarial Advisor Service. Tiene amplia experiencia en la estigmatización de reservas para entidades del sector financiero en el cálculo de IFRS 9, riesgo de crédito, y la revisión de los diferentes sistemas de administración de riesgo y modelos para su cálculo, mercado, liquidez, operativo, etcétera. Bienvenido, Eduardo. Andrea, muchas gracias por la invitación. La idea es conversar el día de hoy sobre los retos del riesgo de crédito durante lo que nos queda en este 2021 y los años venideros, y sobre todo, digamos, los impactos en los modelos. Denme un segundo, voy a compartir la pantalla porque quiero comentar 5 puntos relevantes que vemos que van a tener impacto hacia adelante. Desde el digamos, nuestra charla va a estar enfocada en ese camino que nos queda por recorrer sobre la estimación de pérdidas del 2021 y los próximos años. Dentro de la agenda que tenemos para esta charla, está enfocada a 5 puntos muy relevantes, donde vamos a revisar cuál es la situación actual que tenemos, la parte de los overlays que se han hecho, cómo los vamos a deshacer en el tiempo. Debemos hablar sobre la captura de los modelos hacia los nuevos riesgos y hacia esos riesgos emergentes que estamos viendo en la economía en este momento. También hay que analizar el peso de los escenarios macroeconómicos futuros y un poco entender cuáles son esas distribuciones de pérdida que hacia adelante debemos utilizar. Por último, una de las grandes herramientas que podemos comenzar a utilizar está relacionado con triangular los indicadores internos y externos frente a las pérdidas que tenemos. Entonces, vamos a comenzar con la parte de la situación actual. En la situación actual, hemos venido recorriendo ya un camino donde se crearon una serie de modelos estadísticos, donde se han creado toda una serie de cálculos y de metodologías para poder hacer las estimaciones futuras. Adicionalmente, digamos, dentro de esta situación también vemos casos en los cuales los modelos que se han creado han sido modelos que de pronto no han respondido de la mejor forma, o realmente ningún modelo ha respondido de la forma que uno esperaba frente al COVID. ¿Y por qué se da esto? Porque los modelos que se han creado son modelos que no son específicamente dados para mostrar una crisis. ¿Se te murió? Dentro de esto, estamos viendo que las entidades, debido a que esos modelos no mostraban esa correcta relación entre la crisis y las predicciones que se estaban haciendo, se aplicaron una serie de ajustes por fuera del modelo que llamamos overlays. Ahora, es importante tener en cuenta que eso se supone que son ajustes que van a estar por un tiempo específico. Sin embargo, en este momento, en algunas entidades todavía se siguen aplicando. Otro de los temas importantes en la situación actual está relacionado con los planes económicos de los gobiernos. Los gobiernos lo que han hecho principalmente es generar una gran liquidez al mercado, y esto, digamos, mantendrá un boom de la economía por este año muy seguramente, pero también hacia años anteriores. Sin embargo, debemos tener cuidado con esos riesgos de inflación, de impuestos y adicionalmente otros riesgos que pueden darse, como son el cambio climático y cómo eso nos va a terminar afectando. Ya pasando, digamos, al siguiente tema. El primer tema que vamos a tocar es deshaciendo los overlays. Los overlays como tal difieren en significado para diferentes personas o también diferentes entidades. Adicionalmente, los overlays son calculados o son hechos de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Puedo tener los dos. Lo que buscamos con los overlays de alguna forma es analizar el gap entre el modelo que yo tengo construido en situación normal y que me genera unas pérdidas futuras esperadas, y un poco, digamos, lo que se ve actualmente en la macroeconomía
y cómo estos temas macroeconómicos que estamos viviendo debido a la pandemia me han influenciado dentro del comportamiento del riesgo de crédito en las carteras, y en general no son las carteras, sino los activos financieros. Entonces, un poco el análisis que se debe hacer es un análisis, digamos, muy enfocado a cuáles son los riesgos que tengo dentro de mis modelos, básicamente, que no están siendo tenidos en cuenta frente a los resultados. Ahora, el tema de overlays en un primer momento, y normalmente los overlays se hacen por una permanencia corta, una duración corta, y no tiene una naturaleza permanente. Por lo tanto, deberíamos entender cuáles son los momentos o cuáles son las características que debemos analizar de la cartera al momento en que ya queremos quitar esos overlays. El primer punto está relacionado con que esa data que yo no tenía disponible al momento en que yo calculé los modelos, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, es una data que yo ya tengo disponible y que puedo, digamos, tener en cuenta dentro de mis modelos. También puedo tener temas relacionados con actualización de modelos, teniendo en cuenta las limitaciones que anteriormente tenía. O cuando se den los defaults o los incumplimientos como tal, que yo ya había programado dentro de esos overlays. Si ya los overlays cumplieron su función y ya se mostraron los incumplimientos, pues no debería mantener esos overlays hacia adelante. Y el último es un poco, digamos, en caso tal de que el indicador de riesgo que me generó ese overlay haya cambiado o ya no sea un indicador de riesgo. Ahora pasando a los temas relacionados con capturando nuevos riesgos y aquellos riesgos emergentes. Como les comentaba anteriormente, en este momento tenemos un boom en la economía, y ese boom en la economía está generando algunos riesgos nuevos o emergentes. Dentro de esto vemos, por ejemplo, temas de inflación, temas relacionados con nuevos posibles impuestos que se puedan dar y cómo esto pueda llegar a afectar a las compañías y nuevamente su flujo de caja para el pago de los créditos. Adicionalmente, tenemos riesgos emergentes como son los temas de cambio climático, que estos temas han venido teniendo un impacto mucho mayor a medida que se han ido analizando. Entonces necesitamos entender esto desde un punto de vista de impacto dentro de nuestro riesgo de crédito en la cartera y en general en los activos financieros. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el foco del modelo es construir escenarios probables. Entonces, teniendo eso como foco, nosotros podemos hacer unos análisis adicionales para verificar, por ejemplo, si la segmentación que tenemos actualmente de la cartera principalmente es una segmentación que me recoge los nuevos riesgos o no. A ejemplo simple, estamos analizando, por ejemplo, casos en los cuales dentro de una cartera tenía un segmento X y dentro de ese segmento, digamos, puedo tener impactos diferenciales en inflaciones. Puedo tener impactos diferenciales en las ayudas que el gobierno dio. Entonces, de alguna forma, ya ese segmento va a tener características distintas de riesgo y va a ser muy importante hacer esa segmentación adicional. El incremento de escenarios. Normalmente, cuando estamos en una situación de mayor incertidumbre, pues debo hacer un análisis de más posibilidades y de pronto no solamente manejar los escenarios alrededor de 3 a 5 escenarios, sino realmente incluir un mayor número de escenarios. Desde el punto de vista de relacionar variables indirectas, acá estamos hablando, digamos, de aquellas variables, normalmente se hacen cálculos contra variables macroeconómicas, pero lo que buscamos es mirar qué otras variables me pueden estar afectando, que me recojan el riesgo, pero que en este momento no esté teniendo en cuenta dentro de los modelos. Desarrollar nuevos modelos. Lógicamente, esta es una solución. Sin embargo, el desarrollo de nuevos modelos, pues realmente genera un impacto muy importante desde el punto de vista de costo financiero, pero adicionalmente el costo operacional. También está un tema relacionado con repensar la reversión a la media. Normalmente los modelos que se hacen a largo plazo esperan una reversión a la media de las probabilidades de incumplimiento. Esto pudo haber cambiado dependiendo del futuro que se espera. Por último, está relacionado con examinar las distribuciones de pérdida. Básicamente aquí, y lo vamos a ver más adelante, está relacionado con revisar las asunciones dentro de esas distribuciones que yo tengo ya
preestablecidas al momento que yo genero 1 o 2 escenarios o 3 escenarios. Vamos a pasar al siguiente tema, que está enfocado a calcular el peso de los escenarios y las distribuciones de pérdida. En este punto, y volviendo un poco, digamos, a lo que ya comentamos, normalmente los escenarios son de entre 3 a 5 escenarios y se construyen de forma discreta. ¿Sí? Es una probabilidad discreta en vez de que nosotros utilicemos otro tipo de metodologías, por ejemplo, distribuciones, digamos, a través de Monte Carlo, lo que nos genera un posible sesgo, lo que ya desde un primer momento generamos un sesgo. También es importante tener en cuenta que en este momento estamos en un momento de alta incertidumbre y el número de escenarios debe incrementar. La evaluación del número de escenarios debería ser mayor a la que normalmente hacemos. Asimismo, se podrían comparar los escenarios realizados frente a las distribuciones de pérdida que hemos tenido, teniendo en cuenta, digamos, casos en los cuales se hayan presentado impactos económicos. O sea, de manera de ejemplo, yo puedo hacer unas curvas relacionadas de distribución con las probabilidades de incumplimiento y analizar cómo esa curva o esa distribución está en concordancia con los escenarios que estoy realizando y los pesos que estoy de alguna forma incluyendo dentro de estos escenarios. Otro punto muy relevante es el siguiente, y es que todos los modelos o la gran mayoría de los modelos que están relacionados con riesgo de crédito utilizan la historia, ¿sí? Porque normalmente la historia es la mejor herramienta para predecir el futuro. Sin embargo, la situación actual que tenemos en este momento nos ha dicho, digamos, o nos ha mostrado que el hecho de que en la historia no pase no significa que no va a suceder. Sí, durante la pandemia vimos cosas que normalmente no veíamos o no habíamos visto, yo creo que en mucho tiempo, ¿sí? O sea, en Colombia, por ejemplo, y principalmente, tuvimos impactos mucho más grandes en la economía que, por ejemplo, lo que sucedió en 2008-2009. Entonces, por lo tanto, la generación de estos escenarios deben incluir estos casos que son, por decirlo así, de muy alto impacto, pero con muy baja probabilidad. Esos escenarios debería estar considerando dentro de mi análisis. Por último, podemos cambiar un poco la forma en la cual hacemos los análisis o los escenarios. Normalmente los escenarios, primero definimos los escenarios y miramos las condiciones macroeconómicas y luego, digamos, miramos el impacto, digamos, a cómo meto todos los riesgos que no estoy viendo dentro de esos escenarios. Aquí la idea sería comenzar desde los riesgos y adaptar de alguna forma todos estos escenarios para que me permitan evaluar esos riesgos en el futuro. Entonces, esto es un cambio de foco de pronto en cómo se construyen estos escenarios, cómo yo hago las distribuciones o los pesos que le pongo a los escenarios, porque normalmente están basados en distribuciones. Vamos a pasar al siguiente tema, que está relacionado con la triangulación con indicadores de precios internos y precios externos. Este punto es relevante, ¿por qué? Porque las pérdidas estimadas, cuando nosotros hacemos una estimación de pérdidas futuras, están muy asociadas a lo que yo como compañía creo que va a pasar en el futuro y a mi mejor estimado de ese futuro. Sin embargo, no lo podemos desarrollar, no lo podemos analizar como si fuera, como si alguien externo estuviera haciendo una evaluación de mi cartera, sino que principalmente es algo interno. Entonces, acá lo que tenemos que tener mucho cuidado es un poco ver cómo a nivel de todo el banco, esas pérdidas que estoy teniendo en cuenta, esos impactos que se están teniendo en cuenta dentro de las pérdidas, están siendo adecuadamente medibles dentro de otros indicadores que también tengo, indicadores internos e indicadores externos. Entonces, debe haber una relación entre lo que mi estimación de pérdidas futura y aquellos indicadores relacionados con cartera o con un posible deterioro. Teniendo esto en cuenta, es importante hacer un análisis para ver si esos dos están en la medida. Uno de los principales indicadores internos pueden ser los relacionados con precios. En precios pues, nos referimos a tasas principalmente. Si estamos viendo, digamos, de alguna forma que los movimientos suben y bajan
suben o bajan de estas tasas, pues debería haber una congruencia con el deterioro esperado que yo tengo hacia adelante. Lo mismo relacionado con originaciones. Esto no significa que tengo que tener una correlación de 1 a 1, pero sí debe haber una lógica detrás del aumento o la disminución en las originaciones que nos permita, digamos, tener en cuenta cuál va a ser el posible deterioro de esa cartera que tengo hoy. Tenemos también, digamos, temas relacionados con políticas de crédito, ¿sí? Y específicamente lo relacionado con requerimientos para préstamos. Si estamos endureciendo los requerimientos para préstamos o estamos relajando un poco los requerimientos para préstamos. Un tema muy simple va a ser, si yo estoy relajando los requisitos para dar un préstamo, pues muy probablemente me estoy exponiendo más al riesgo y probablemente voy a tener un incremento en el deterioro hacia adelante. Entonces, estos temas son importantes que hay que tener en cuenta. Lógicamente acá hay que tener en cuenta también temas relacionados con posibles garantías gubernamentales o otro tipo de ayudas como tal. También tenemos temas de límites, ajustes internos relacionados con aumentar los límites o disminución de límites y ya temas relacionados con indicadores externos. Entonces, pues de los mayores indicadores que tenemos está el CDS, el Credit Default Swap, donde el CDS me da realmente una sensación de cuál es el movimiento de ese riesgo de crédito frente, digamos, al mercado, en el mercado básicamente, de una entidad que tenga algún bono establecido en el mercado. También podemos analizar originaciones y tasas de entidades similares, cómo se han venido comportando esas tasas de entidades similares y cómo, digamos, se han venido también generando esas originaciones. Ya con esto, básicamente es un abrebocas a estos diferentes temas. Queríamos darles esto desde PricewaterhouseCoopers. Aquí los queremos invitar un poco a que conozcan nuestra Strategy and Business, donde es una revista sobre estrategias de negocio. Aquí pueden hacerlo a través de este código QR. Y nada, muchísimas gracias por el espacio y espero que haya sido una charla muy enriquecedora para ustedes. Eduardo, muchas gracias por su intervención.